get older, plainer, saner, when you remember all the danger we... Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase número 35 de Ciencia, Tecnología y Biología con el tema las claves del equilibrio. Estamos prácticamente por terminar lo que sería eh, un, un tema muy amplio y pues tenemos que relacionarlo con el equilibrio ecológico que es muy importante para nosotros. El aprendizaje esperado infiere el papel que juegan las interacciones de presa-depredador y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. Bueno, tenemos que analizar precisamente qué es un ecosistema y su equilibrio. De acuerdo con los ecologistas, se considera un ecosistema que está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de diferentes tipos se mantienen durante un periodo muy largo. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que consumen a otros animales o seres vivos. Para que el ecosistema exista en equilibrio, todo este ciclo debe de mantenerse y siempre habrá esas cadenas alimenticias y esas también redes alimenticias. Si algo o alguna especie o ah, algún factor ecológico llega a faltar o a disminuir, se producen cambios en el ecosistema. Y entonces hablamos de que existe un desequilibrio ecológico. No, bueno, los seres humanos, nosotros, desgraciadamente, alteramos el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas cuando destruimos, matamos, invadimos, modificamos la vida silvestre. ¿Cómo? Pues destruyendo los ecosistemas como las selvas, como los bosques, los desiertos, los chaparrales, etcétera. Todos los ecosistemas, desgraciadamente el hombre los ha estado modificando y esto ha traído un desequilibrio ecológico. También pues ha contaminado mares, ha arrojado desperdicios a los ríos, contaminado el suelo, el aire, la tierra. El equilibrio ecológico es un estado dinámico de perfecta armonía que existe entre los seres vivos y su medio ambiente. El equilibrio ecológico es el estado en donde se regulan eh, los diferentes mecanismos de interacción entre los organismos y su ecosistema. El equilibrio ecológico es una relación o interdependencia entre los elementos que integran el medio ambiente y permiten la existencia y desarrollo del hombre y los demás seres vivos. La relación entre los individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las especies y de todos los organismos en la Tierra. Porque acuérdense que la Tierra pues es como si fuera un enorme ecosistema. Bueno, por eso se llama biosfera. También obvio que los efectos más notables siempre se producen en los recursos naturales renovables. Precisamente, desgraciadamente nosotros afectamos al suelo, a la fauna, al aire, a la flora y al agua. Nosotros a veces, muy frecuentemente, lo estamos destruyendo o modificando. ¿Qué pasa? ¿Qué condiciones se requieren para que exista un equilibrio ecológico? Primero, que las circunstancias del ambiente sean estables y que por caso que facilite a los seres vivos la interacción entre ellos y el medio ambiente. También es importante para un equilibrio ecológico la cantidad de seres vivos de una especie y que puedan mantenerse a través del tiempo. Y número 3,
que los factores como la contaminación o cualquier otra acción que atente directamente contra el ambiente no sea tan directo, que no afecte o que no exista contaminación o que no influya el hombre en estos ecosistemas, habrá un equilibrio térmico. Eh, la importancia de tener un equilibrio ecológico es precisamente la relación entre los individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico, indispensable para la vida de todas las especies, tanto de animales, vegetales y todos los seres humanos. De ahí que el equilibrio ecológico es sumamente importante. ¿Cómo nosotros eh, podemos ma- lograr mantener el equilibrio ecológico? Pues simplemente la cantidad de energía disponible en un ecosistema depende de la gran medida de los organismos productores, o sea, de los organismos fotosintéticos. Si nosotros no destruimos plantas, no destruimos árboles, vegetación, habrá productores que transformen la energía solar en energía química para que puedan alimentarse los consumidores primarios, que en este caso pues son los herbívoros. También otro aspecto para el mantenimiento del equilibrio ecológico son las condiciones del medio ambiente. Un ecosistema tiene que tener un equilibrio ecológico cuando los elementos que lo conforman no hay una alteración. Por ejemplo, animales en peligro de extinción, contaminación, etcétera. También las interacciones entre las especies que se presentan en un ecosistema pues tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones. La interacción más importante pues es precisamente la depredación, la competencia, el parasitismo, entre otros. Esas interrelaciones que existen entre los organismos se tienen que mantener. Desgraciadamente, de verdad, es, es una pena decirles, pero hay un desequilibrio ecológico. ¿Cuándo decimos que es un desequilibrio ecológico? Pues precisamente cuando hay una alteración total del ecosistema que puede ser provocado por factores naturales o artificiales. Por ejemplo, causas naturales, el cambio climático. La variación del clima provoca el calentamiento global y pues obviamente existe un desequilibrio ecológico. Se presentan huracanes, tormentas, temperaturas elevadas o temperaturas más bajas, lluvias, etcétera. El calentamiento global en los últimos 50 años pues ha demostrado que ha afectado precisamente a los ecosistemas y obviamente a la ecología, provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, produciendo que aumente la temperatura del planeta y obviamente los ecosistemas se modifiquen. También el oscurecimiento global consiste en la disminución de la luz solar en la Tierra provocada por la presencia de partículas en la atmósfera, haciendo que las nubes sean más densas y no dejen pasar la luz. También tenemos las modificaciones del ambiente por el ser humano. Desgraciadamente, el ser humano está provocando una gran cantidad de modificaciones en el medio ambiente. Las actividades humanas modifican los ecosistemas y le hacen daño, causando una degradación del entorno natural. Por ejemplo, pues el hecho de construir una presa para que se puedan tener zonas de cultivo y se destruyen ecosistemas, o para también afectar los ríos o afectar en algunos casos algunas extensiones de, de, de tierras que eran eh, alimentadas por agua. Al hacer una presa, pues se evitan que llegue esa agua a esas tierras y hay un problema de modificación en su entorno. Obviamente, pues un problema que hemos platicado muchas veces,
la deforestación, que es la tala de árboles, y obviamente pues ya no es muy difícil porque tarda mucho tiempo en que se pueda nuevamente reforestar estas zonas o estos espacios o estos ecosistemas. También eh, la contaminación del aire, producida principalmente por gases tóxicos o gases efectos invernadero, producida por la industria, por nosotros en la casa, por los vehículos, por la quema de basura, por incendios, por un sinnúmero de acciones que realiza el hombre cotidianamente, pues se realiza la contaminación del aire. También tenemos la contaminación, no, perdón, también tenemos causas artificiales como la tala de bosques, la contaminación ambiental, que tiene que ver con principalmente la producción de residuos de la casa, de la industria, del comercio, de los hospitales, la caza indiscriminada, eh, el aprovechamiento de los recursos naturales eh, de forma excesiva, eh, hace que de una u otra forma se vayan terminando los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. Las acciones humanas que afectan a los ecosistemas, principalmente, ya lo habíamos visto, la contaminación del aire, del agua, del suelo. También tenemos la construcción de puertos marítimos, la contaminación de los mares, las vías de comunicación que ha realizado el hombre, donde va destruyendo los ecosistemas. Por ejemplo, cuando construye una carretera, una vía férrea, un aeropuerto, un centro comercial y empiezan a poner calles, carreteras, autopistas y van destruyendo los ecosistemas. Y también se destruyen muchos ecosistemas por las zonas de cultivo, en donde había selvas, cortan esos árboles y empiezan a producir pastos para el ganado y obviamente se pierden los ecosistemas. Gracias jóvenes, les agradezco mucho. Esta es la clase número 35. Por favor, les pido de la manera más atenta eh, que realicen la siguiente actividad. Dice, escribe dos causas principales que producen el desequilibrio ecológico. Y ahí tenemos dos espacios. En la actividad número 2, solamente tenemos que poner las palabras para terminar las frases. Y por último, dice desequilibrio ecológico en el centro. Y tenemos el número 1, el número 2, número 3, número 4 y número 5. Tenemos que poner, perdón, el número 6. Tenemos que aquí escribir en estos espacios algunas causas que provocan el desequilibrio ecológico. Ustedes lo pueden trabajar con la Padlet, que aquí viene, o si no, pues vuelven a ver la clase y van colocando las causas que provocan el desequilibrio ecológico, ya sean naturales o artificiales, no hay ningún problema. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho.